Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, una vez más gracias por estar conmigo en este nuevo video. Bueno, una vez más, si es tu primera vez, te invito, ¿verdad?, a que lo mires hasta el final y si te gusta, suscríbete a mi canal, hazle clic a la campanita, le pones todas y así podrás ver todos los videos que ya he subido y todos los que primeramente Dios Padre me va a permitir seguir subiendo. Recordándote que son videos bíblicos casi todos, tengo algunos, dos o tres por ahí, ¿verdad?, de los que han anunciado supuestamente los rumores de lo que soy en el mundo, pero nada más. Y bueno, pues de igual manera, ¿verdad? Como siempre, pidiéndole a Dios Padre los bendiga hoy, mañana y siempre. Y bueno, pues que si ya lo sabían, qué bueno, y si no, bueno, pues lo van a aprender ahora. Y de igual manera, ¿verdad? Para ti que si es tu primera vez, lo mires, míralo hasta el final. Y entonces ya después de ahí ya tú sabrás qué es lo que haces. Amén. Bueno. En esta ocasión quiero dar, esto es una enseñanza que quiero hacer, ¿verdad? También es diferente, pero a la misma manera para llegar a lo mismo, o sea, que todo es para llegar a mi Señor Jesucristo, ¿ok? Y bueno, aclarando también, perdón, aclarando también qué es lo que significa el por qué yo he dicho, ¿verdad?, que los cuatro evangelios son del Antiguo Testamento, aunque vienen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí como Nuevo Testamento. Y bueno, pues aquí también, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, incluso hay hasta tres maneras de cómo expresar cómo es que mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Viene a buscar a los que le siguen, a los que le aman. Al principio eran los Mesías, ¿ok? Después estamos hablando, ¿verdad? Que eran los 11 apóstoles que iban a todo el mundo, ¿verdad? Y después fue al apóstol Pablo, ¿verdad? Que ya era él el que venía para los gentiles. Pero bueno, aquí lo voy a expresar más con calma, con Biblia, ¿ok? Para que lo mires, apúntale por ahí para que lo mires en tu Biblia o le puedes pausar para que me sigas. Voy a tratar de ir un poquito rápido porque son muchos versículos, entonces quiero que todo esto se vaya a un buen orden. Amén. Bueno, vamos a empezar con mi Señor Jesucristo ya resucitado, ¿verdad? En Mateo 28, 16, ¿qué le dice? Ok, fíjense bien lo que les dice a todos, ¿no? A lo que vienen siendo los apóstoles, bueno, a sus discípulos, a todos. Dice así, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya él había aparecido y les dijo que fueran allí. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, fíjense bien. 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Okay? Esa potestad la va a terminar con su iglesia, es decir, cuando ya es arrebatada la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo, ya entonces el maligno va a tener aquí permiso por 7 años y todos van a estar bajo el dominio de él. Bueno, no directamente bajo el dominio de hacer lo que él quiera, sino que van a estar aquí en ese gobierno tan feo y tan triste que va a estar, ¿no? Pero bueno, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Fíjense bien. Dice claramente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos, ¿ok? Con agua, ¿ok? Bueno, quiero que le vean ahí, le apunten ahí, le subrayen ahí para que vean lo demás. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy aquí con ustedes, aquí estoy. ¿Okay? O sea, Él se va, ¿verdad? Él se va, pero deja su espíritu. Bueno, no lo deja en ese momento, pero les dice que lo esperen. Amén. Bueno. Ahora, vamos a ver, esto fue en Mateo, ¿verdad? Ahora vamos a ver directamente lo que pasó, ¿verdad? En Marcos, porque también en Marcos es de los evangelios. Y Marcos 16, 14 nos dice así. Dice,
Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Los que le habían visto fueron y les contaron y ellos no creyeron. Bueno, pues aquí está diciendo que les reprochó eso, ¿verdad? Bueno, fíjense, curioso, ¿no? Él vivo entre ellos, y entre ellos hubo quienes, ¿verdad?, dudaron. Y bueno, ahí no miente la Biblia, lo está diciendo de verdad. 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjense bien, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ok? Bueno, ahora la pregunta, ¿qué es lo que era el evangelio? El evangelio era del reino, era el evangelio del reino todavía. Acuérdense que allí apenas se va a elevar en la nube, ¿verdad? Va a ser llevado en la nube. Y falta la muerte de Esteban, ¿ok? Ahí va a aparecer. Entonces falta la muerte de Esteban, ahí es donde él se siente triste con ellos y dice: ¿saben qué? Pues lo siento mucho. Ahora van a tener que esperarse, ahora sí, y voy a mandar a Pablo ante Saulo por todos aquellos que no son judíos, ¿verdad? Pero me van a aceptar, por ellos voy a ir, ¿ok? Fíjense bien lo que dice: por ellos voy a ir. Y pueden leer la Biblia a donde los 11 apóstoles van a diferentes lugares, pero con judíos, ¿ok? Y el apóstol Pablo va para con gentiles, y uno que otro judío y uno que otro rey por ahí que se atraviesa. ¿Sí? Amén. Bueno, ahora vamos a ver con Lucas, ¿qué nos dice en Lucas? Dice en Lucas 24:44, dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. No entendían todavía ellos. ¿Por qué? Porque él era el pastor de pastores, ¿ok? Él era el que andaba todavía en el mundo, ¿verdad? Todavía no se iba. Entonces él era el que antes de que fuera crucificado, era el que decía todas las cosas. Ellos le escuchaban, ellos tenían que aprender de él, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Bueno, pasa de que él, ¿verdad?, cuando ve que muchos de ellos dudan, mismo a Tomás, ¿no? Entonces dice: no, pues tiene que ser de esta manera, pues. Entonces, por eso es que ahora les da el entendimiento, ¿verdad? Donde dice en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Se acuerdan que cuando Tano moría, que hasta mismo Pedro decía: no, Señor, pero ¿cómo vas a ir a que te maten? No, no, Dios no lo permita, Dios. Bueno, 46. Y les dijo así: está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, o de entre los muertos al tercer día. Así estaba escrito, ya lo había puesto Dios, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, en la Torá, ¿verdad?, para que ellos miraran y de ahí se fijaran. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjense bien lo que dice, ¿ok? En el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, ¿sí? O sea, que se predicara el arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntete, ¿ok? Y el perdón de pecados, ¿ok? Y el perdón de pecados. O sea, que se arrepintieran de todos sus pecados, arrepiéntanse de todo, ¿ok? Dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿ok?
al apóstol Pablo lo pone a comenzar en Roma, ahí es a donde él lo manda. Más adelante van a mirar. Bueno, 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, ellos vivieron eso, ¿verdad? Ellos vivieron su doctrina, vivieron su crucifixión, miraron ¿cómo se llama? Que resucitó, ¿verdad? Que se les volvió a aparecer, creyeron, ya últimamente creyeron en él después, ¿verdad? Creyeron todos, y estaban de acuerdo que era él, y a él los manda diciéndoles, hey, pues ustedes son testigos de estas cosas, hablen de esto, ¿ok? Recordándoles que a Tomás le dijo, ¿ok? Porque me ves, crees, porque me estás tocando, crees. Bueno, pues más aquellos que sin ver van a creer. Bueno, entonces ya está hablando, ¿verdad?, de lo que viene siendo el Evangelio de la Gracia, porque ahí es, ¿verdad?, por fe, por creer directamente, tener fe en lo que nosotros no vimos y ellos sí vieron, ¿ok? Bueno, vamos a ver con el apóstol Pablo, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo también resucitado, lógico, ya, ¿verdad? Si con ellos ya, pues con él también, lógico está. Gálatas 1:11 dice así, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿ok? O sea, a él lo apartó, dice que él lo apartó, ¿verdad? Desde que estaba en el vientre de su madre. Pero dirás tú, bueno, y si a él lo apartó, ¿por qué no lo puso desde pequeño como enseñanzas, ¿verdad? Del Evangelio de la Gracia. Bueno, pues porque Dios sabe qué es lo que hace y cómo hace las cosas que él hace. Lo que sí te puedo decir es que los 6,000 años que tenemos aquí o que vamos a cumplir en vida aquí, bueno, pues quiero decirte que para allá con él son 6 días. Imagínate si tú, ¿ok?, dices que sabes lo que haces y no se te va ni una, imagínate 6 días, que se le puede olvidar en 6 días. Además, acuérdate, él es el Todopoderoso y él tiene toda inteligencia, tiene todo poder y toda sabiduría. Nosotros quisiéramos, no, olvídate, nosotros no tenemos somos como una mosca, ¿ok? Y es verdad. Bueno, dice Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Bueno, ¿qué les dije? No fue, ¿se acuerdan, verdad? Cuando se le apareció mi Señor Jesucristo en el Espíritu, en la luz aquella, ¿verdad?, que lo dejó ciego. Bueno, pues que fue con los apóstoles lo prepararon, pero ellos no le dieron el apostolado directamente, nomás lo prepararon, y el evangelio que él recibe, ¿verdad?, él no lo recibe de ellos, él lo recibe de mi Señor Jesucristo, aquí lo está diciendo, ¿ok? 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Bueno, eso es verdad. Él es el causante, ¿verdad?, de la muerte de Esteban. No directamente que lo mata, pero sí aprueba que lo apedrean. Y bueno, lo mataron, ¿ok? Bueno, entonces eso es a lo que él se refiere cuando dice, ¿verdad?, que él asolaba la iglesia. Bueno, ahora vamos a ver directamente lo que enseñaba mi Señor Jesucristo como el Mesías, ¿verdad?, en el tiempo de cuando él vivo, ¿verdad?, lógico, a los judíos, que era, bueno, desde Juan en el bautismo, ¿verdad?, ¿qué decía? Juan el Bautista decía, arrepiéntanse, ¿ok? Yo los bautizo en agua, ¿verdad?, pero hay alguien que los va a bautizar en el Espíritu. Bueno, ahora la cuestión es esta, ¿ok? Vas a decir, bueno, entonces, Raúl, ¿por qué siempre has dicho que no se debe de bautizar uno como él bautizó en agua? Es que
era diferente la cosa, porque para los judíos mi Señor Jesucristo no iba a morir, pero como no lo aceptaron, Él murió en la cruz para nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. ¿Ok? Bueno, 1 Corintios 15:1 nos dice el apóstol Pablo qué es en lo que debemos de creer. Parte de lo que debemos de creer, ¿ok? Porque este es el evangelio de Él. ¿Okay? Dice así, 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Bueno, a Él se le dio el evangelio de la gracia. Y Él claramente lo está diciendo, que si no, realmente, que si lo escuchaste, más no lo llevas en tu corazón, que si no lo crees de esa manera, bueno, pues no eres salvo. Ahora, no es nada más eso, hay más versículos que te voy a mostrar. Dice 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, o sea, él no estuvo con los dos, no fue parte de los 12 apóstoles en vida de mi Señor, ¿ok? Por eso dice 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados. A ellos les decía que nomás se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y creyeran las cosas que Él les había enseñado. Y era todo. A nosotros se nos dice, ¿verdad?, que murió y que murió para perdón de nuestros pecados. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio casi era el mismo, pero no era el evangelio de la gracia. ¿Sí? Bueno. Vámonos a... Nos lavó de todo pecado. ¿Ok? Fíjense bien. Efesios 1:5 dice así. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ok? Por mi Señor Jesucristo somos hijos de Dios. ¿Ok? 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjense bien aquí lo que dice en el 7, aquí lo define bien, ¿ok? Creímos, ¿ok?, que Él era mi Señor Jesucristo. Bueno, vamos a decir que creímos desde el principio que Él era el Mesías, ¿lógico? Después que Él resucitó y que es nuestro Señor Jesucristo y ha resucitado, ¿ok? Y también creemos, ¿verdad?, pues que sí, fue resucitado al tercer día, como dice su palabra. Pero también creemos, ¿verdad?, que tenemos redención en su sangre. Es decir, que con su sangre preciosa, amorosa, ¿verdad?, y santa, nos ha limpiado completamente de todo pecado. O sea, que Él ahí está con mi Señor, Dios Padre Todopoderoso, diciéndole, este es limpio, Padre, este ya está limpio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya somos sus hijos y nos dice en la Biblia, ¿verdad?, que Él a sus hijos, ¿ok?, cuando se salen que hacen una travesura por ahí, que se salen por ahí tantito de donde deben de estar, Él va y los castiga, ¿ok? Les estira las orejitas. Diferentes maneras hay de cómo es que nosotros, ¿verdad?, somos reubicados otra vez para estar en presencia de mi Señor. Entonces dice también que aquellos que de plano dijeron, no, pues Señor, me entrego a ti, y según ellos se entregaron, pero apenas se entregaron y volvieron al mundo luego y no salen del mundo, bueno, pues lógicamente dice que ni fueron de Él, ni eran de Él, ni siguen siendo de Él, porque nunca lo fueron. Nos lo dice también, ¿verdad?, ahí
en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En los 4 evangelios. Bueno, lo importante es de que nosotros debemos de creer lo que antes a ellos no se les decía, que es, bueno, es que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces todo eso se nos da a entender a nosotros para que tengamos nosotros un muy buen entendimiento de qué es lo que Él en verdad hizo para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros fuéramos hijos de Dios, y hijos de Dios desde que nosotros aceptamos, desde que tú aceptaste a mi Señor Jesucristo, desde ese momento ya eres hijo de Dios, desde ese momento ya eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, desde ese momento le perteneces, ya no perteneces al enemigo. Por eso dice que renaciste de nuevo, ¿ok? Y renaciste, ¿verdad? No de carne ni de padre mundano, sino que naciste, ¿verdad? De Él y para Dios. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, la gracia, el evangelio de la gracia. Esto no le estaba enseñando, ¿verdad? No se les estaba enseñando a los judíos, esto se los enseñaron y se nos enseñaron a todo aquel, ¿verdad? Que éramos gentiles, que éramos paganos, y judíos también, lógico, primeramente judíos y después nosotros, porque el mismo Pablo lo aclara. Okay, yo también quiero hacer un video respecto a eso, porque muchas personas o muchos cristianos han de pensar que el pueblo de Israel, o sea, los hijos de Israel, ya eso ya perdieron. No, 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 eso no es cierto. Pero bueno, eso es para otro video. Por lo pronto dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Bueno, para que si estabas pensando, ¿verdad?, que tú podrías ser salvo por tus méritos o ayudar a tu salvación, claramente dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Bueno, el último de los versículos es este, ¿ok? Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerden que les puse ya en otros videos anteriores, ¿verdad?, donde mismo apóstol Pedro, ¿verdad?, les dice a los judíos que ellos, ¿verdad?, o al menos él y los cristianos, ¿verdad?, los que son de mi Señor Jesucristo, les dice a los que son incrédulos, que no quieren aflojar la ley de Moisés, les dice que él cree que al igual que nosotros, los que antes éramos gentiles, que ya somos cristianos, ellos también al igual van a ser salvos, igual que nosotros. Entonces quiere decir que el evangelio de Pablo es el fuerte. El evangelio de la gracia es el fuerte. No es que te estén enseñando los 4 evangelios y de ahí digas tú, no, pues yo en esa doctrina soy salvo, ¿verdad? Porque mi Señor Jesucristo vino por nosotros y sé que murió y sé que resucitó y que ya es resucitado y debemos creer en Él. Bueno, pues te digo que si el que te está enseñando no te dice que tú en verdad, ¿verdad?, fuiste perdonado de todo pecado por su sangre que Él derramó, ¿verdad?, en el sacrificio, ¿verdad?, en un real sacrificio, en el único, el verdadero, bueno, pues estás mal. Ahora, si también no te ha enseñado de que eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo de Dios, pues entonces también, ¿verdad?, tienes problemas porque piensas que pierdes tu salvación y no la pierdes, créemelo, no la pierdes, que vas a ser como un padre a sus hijos, vas a ser ataviado por él, ¿verdad?, te va a regañar, te va a castigar, qué sé yo, no sé en qué forma, cómo va a ser, pero recordándote que tú eres su hijo de él. Una vez que ya eres hijo de él ya no te rechaza, porque ya eres de él. ¿Ok? Bueno, esto es todo lo que quería que supieras en este video. Vienen más videos con referente a lo mismo, pero te lo traigo en diferentes maneras, con diferentes textos, ¿verdad?, textos bíblicos, para que veas que no son los mismos y que hay muchos, a donde de toda manera, ¿verdad?, nos da a entender que para nosotros y el tiempo de nosotros, de esta dispensación o de este tiempo, ¿verdad?, es
el evangelio de la gracia. Y ese evangelio se le dio al apóstol Pablo, ya lo acabaste de oír, ¿ok? Así es de que no voy de acuerdo que no enseñen este evangelio directamente, pero ahora tampoco me opongo, ni soy yo quien para oponerme, ¿verdad? De que te enseñen también del Antiguo Testamento, ¿por qué no? De los 4 evangelios para que veamos cómo fue rechazado mi Señor, ¿verdad? Ante todos los judíos, ¿verdad? Él siendo judío, que nació como judío en ese cuerpo que preparó, ¿verdad? Nació en ese cuerpo que preparó judío, entonces vino por judíos y los judíos le rechazaron. Pero eso, ¿qué crees? Eso él ya lo traía en mente. ¿Por qué? Porque si te fijas, ¿verdad? Él en el rey David ya lo explica que iba a pasar todo eso. Entonces, esto quiere decir que Dios Padre, ¿verdad? Desde que nos creó, sabía cómo íbamos a ser nosotros. Claro que sabía. Ahora, también quiero hacer un video referente a eso, a ver si hay tiempo, para que veas tú el por qué Él, si es que Él, sabiendo que íbamos a pecar, nos permitió pecar. ¿Por qué si Él sabía que iba a pasar esto, por qué lo permitió? Bueno, pues también quiero hacerte un video para que veas el porqué de todo esto, ¿ok? Por lo pronto quiero que sepas que mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios y Dios Padre, ¿ok? Son un solo Dios en 3. También quiero hacer ese otro video, creo que sí lo voy a hacer más adelante, luego que haya chance, para que veas cómo es, que es la deidad, la deidad de Dios, que es un solo Dios en 3 diferentes personas, que bueno, yo no lo podría decir como personas, pero así es como lo enseñan. Yo también lo que digo, bueno, como personas, pero yo diría que son personajes directamente, pero que es el mismo Dios al que le debemos nosotros respeto y adoración. Amén. Y también para finalizar, quiero decirte que yo he escuchado pastores que dicen, a los cristianos les dicen, ténganle temor a Dios. No, tenle amor. ¿Por qué? Porque el temor tiene que ser de aquel que no se ha arrepentido, porque si no se arrepiente, ese sí va a ser temor por todo lo que viene, por todos los juicios que vienen de Dios. Pero recuerda, Dios no acusa a nadie, ni Dios tampoco dice a ti, los voy a dejar o los dejé desde un principio, ¿verdad? Para sufrir mis juicios. No, Él dijo claramente, cuando mi Señor Jesucristo dijo que Él murió para todo aquel en este mundo que quiera ser salvo. Él no dijo que nomás moría por una parte, que era aquellos, los González, los Delgado, los Sánchez, los estos. No. Él dijo que Él venía a morir por todo aquel que le aceptara a Él. ¿Ok? Nomás que muchos confunden diciendo, no, pues que ya Él mismo dice que Él murió por todo el mundo. Entonces, como Él ya murió, ya nosotros somos perdonados. No. No es cierto, en la Biblia dice directamente que Él murió por aquellos que lo acepten, no por todos, ¿ok? Todos somos creación de Dios, pero no todos somos sus hijos. Entonces, para que tú creas que eres, si es que quieres ser su hijo, su hija, tienes que leer las Escrituras, porque es ahí donde nos da cómo es que nosotros podemos pasar de creación a hijos de Dios. Amén. Bueno, esto es todo. Gracias por mirar este video. Te doy las gracias de corazón y te vuelvo a decir esto. Si no estás en mi Señor Jesucristo, te lo ruego, te lo suplico, con amor en Cristo. Hazlo antes de que se termine la gracia o que te puedas morir, porque recuerda que lo he dicho siempre, en el único lugar que te puedes arrepentir y ser salvo, siempre salvo, va a ser aquí en esta vida, en este cuerpo. Ya muerto este cuerpo, ya no tienes ninguna ventaja, ya no va a haber chance. ¿Por qué? Porque eso es aquí en esta tierra y en este cuerpo que tú puedes arrepentirte. ¿Sí? Bueno, gracias una vez más, Dios les bendiga, gracias por mirar este video y que haya sido, ¿verdad?, de bendición para ustedes, y esperen el próximo video. Viene pronto. Dios les bendiga.